Viernes 12 de abril. Ayer, Vignal llegó a las 11 y se fue a las 2 de la mañana. Su problema cabe en pocas palabras. Su concuñada se ha enamorado de él. Vale la pena transcribir, aunque solo sea aproximadamente la versión de Vignal. Fíjate que ellos hace 6 años que vivieron con nosotros. 6 años no son 4 días. No te voy a decir que hasta ahora nunca me hubiera fijado en la Elvira. Vos ya te diste cuenta de que está bastante buena. Y si la vieras en traje de baño, se te caen las medias. Pero una cosa es mirar y otra aprovechar. ¿Qué quieres? Mi patrona ya está un poco jamona y además está agotada por el trabajo de la casa y el cuidado de los chiquilines. Podrás siquiera imaginarte que después de 15 años de casado, no es cosa de verla ipso facto inflamarse de pasión. Además, tiene unos periodos que le duran como una quincena, así que es bastante difícil que mis ganas lleguen a coincidir con su disponibilidad. La verdad es que muchas veces anda hambriento y me como con los ojos las pantorrillas de la Elvira, que, para peor de males, entre casa anda siempre en shorts. La cosa es que la mujer ha interpretado mal mis miradas. Bueno, en realidad las ha interpretado bastante bien, pero no era para tanto. La pura verdad es que si hubiera sabido que Elvira gustaba de mí, ni la habría observado, porque lo que menos quiero es armar un relajo dentro de mi propio hogar, que para mí siempre fue sagrado. Primero fueron miradas y yo haciéndome el oso, pero el otro día se cruzó de piernas, así nomás, en shorts. Y no tuve más remedio que decirle: «Tené cuidado», me contestó. «No quiero tener cuidado». Y Dios, fue el acabose. A continuación me preguntó si era ciego, que yo bien sabía que no le era indiferente, etcétera, etcétera. Aunque estaba seguro de que nada iba a servir, le recordé la existencia del marido, o sea, mi cuñado. ¿Y sabes qué me contestó? ¿Quién? ¿Ese tarado? Y ahí está lo peor, que tiene razón. Francisco es tarado. Eso es lo que me enfría un poco los escrúpulos. ¿Vos qué harías en mi lugar? Yo en su lugar no tendría problemas. Primero, no me hubiera casado con la idiota de su mujer. Y segundo, no me sentiría atraído en lo absoluto por la carne blanda de otra veterana. Pero no pude decirle otra cosa que lugares comunes. Solo ten cuidado. Mira que no te la vas a poder sacar de encima. Si quieres rifarte toda tu situación familiar, entonces dale. Pero si esa situación te importa más que todo, entonces no te arriesgues. Se fue compugnido, preocupado, indeciso. Creo, sin embargo, que la frente de Francisco está en peligro. Domingo 14 de abril. Esta mañana tomé un ómnibus. Me bajé en Agraciada y 19 de abril. Hace años que no iba por ahí. Me hice la ilusión de que visitaba una ciudad desconocida. Solo ahora me di cuenta de que me he acostumbrado a vivir en las calles sin árboles y que irremediablemente frías pueden llegar a ser. Una de las cosas más agradables de la vida, ver cómo se filtra el sol entre las hojas. Buena mañana la de hoy, pero a la tarde dormí una siesta de 4 horas y me levanté de mal humor. Martes 16 de abril. Sigo sin averiguar qué es lo que me atrae en Avellaneda. Hoy la estuve estudiando. Se mueve bien. Se recoge armoniosamente el pelo. Sobre las mejillas tiene una leve pelusa como de durazno. ¿Qué hará con el novio? O mejor, ¿qué hará el novio con ella? ¿Jugarán a la parejita decente o se calentarán como cualquier hijo de vecino? Pregunta clave para un servidor. ¿Envidia? Miércoles 17 de abril.
Dice Esteban que si quiero tener la jubilación para fin de año, la cosa hay que empezarla ahora. Dice que me va a ayudar a moverla, pero que aún así llevará tiempo. Ayudar a moverla quizás signifique untarle la mano a alguien. No me gustaría. Sé que el más indigno es el otro, pero yo tampoco sería inocente. La teoría de Esteban es que es necesario desempeñarse en el estilo que exige el ambiente, lo que en un ambiente es simplemente honrado. En otro puede ser simplemente imbécil. Tiene algo de razón, pero me desalienta que tenga razón. Jueves 18 de abril. Vino el inspector, amable, bigotudo. Nadie hubiera pensado que fuese tan cargoso. Empezó pidiendo datos de último balance, terminó solicitando una discriminación de rubros que figuran en el inventario inicial. Me pasé acarreando viejos y destartalados libros desde la mañana hasta la última hora de la tarde. El inspector era un primor. Sonreía, pedía perdón, decía mil gracias. Un encanto el tipo, pero ¿por qué no se morirá? Al principio estuve amasando mi rabia, contestando entre dientes, puteando mentalmente. Después la bronca se dio paso a otra sensación. Empecé a sentirme viejo. Esos datos iniciales de 1929 los había escrito yo. Esos asientos y contrasientos que figuraban en el borrador de diario los había escrito yo. Esos transportes a lápiz en el libro de caja los había escrito yo. En ese entonces era solo un pinche, pero ya me daban a hacer cosas importantes, aunque la módica gloria fuera solo del jefe, exactamente como ahora. Ahora gano yo mi módica gloria por las cosas importantes que hace Muñoz y Robledo. Me siento un poco como el Heródoto de la empresa, el registrador, el que escribía su historia, el testigo sobreviviente. 25 años, 5 lustros o un cuarto de siglo. No, parece mucho más sobrecogedor decir lisa y llenamente 25 años. Y Dios, ¿cómo ha cambiado mi letra? En 1929 tenía una caligrafía despatarrada. La T minúsculas no se inclinaban hacia el mismo lado que las D, o que las B, o que las H, como si no hubiera soplado todas el mismo viento. En 1939, las mitades inferiores de la F, las G, las J, parecían una especie de flecos indecisos, sin carácter ni voluntad. En 1945 empezó la era de las mayúsculas. Mi regusto en adornarlas con amplias curvas espectaculares, pero inútiles, como la M y la H, eran grandes arañas, con tela y todo. Ahora mi letra se ha vuelto sintética, pareja, disciplinada, neta. Lo que solo prueba que soy un simulador, ya que yo mismo me he vuelto complicado, desparejo, caótico, impuro. De pronto, al pedirme el inspector un dato correspondiente a 1930, reconocí mi caligrafía de una etapa especial, con la misma letra que escribí: detalle de sueldos pagado al personal en el mes de agosto de 1930. Con esa misma letra y en ese mismo año había escrito 2 veces por semana: querida Isabel, porque Isabel vivía entonces en Meló y yo le escribía puntualmente los martes y viernes. Esa había sido, pues, mi letra de novio. Sonreí, arrastrado por los recuerdos, y el inspector sonrió conmigo. Después me pidió una discriminación de rubros. Sábado 20 de abril. ¿Estaré reseco? Sentimentalmente, digo.
Lunes 22 de abril. Nuevas confesiones de Santini. Otra vez referentes a la hermanita de 17 años. Dice que cuando los padres no están en la casa, ella viene a su cuarto y baila casi desnuda frente a él. Tiene un traje de baño de esos de 2 partes, ¿sabe? Bueno, cuando viene a bailar a mi cuarto, se quita la parte de arriba. ¿Y tú qué haces? Yo me pongo nervioso. Le dije que si solamente se ponía nervioso, no había peligro. Pero señor, eso es inmoral, dijo agitando la muñeca con la cadenita y medalla. ¿Y ella qué razones te da para venir a bailar delante tuyo con tan poca ropa? Fíjese, señor, dice que a mí no me gustan las mujeres y que ella me va a curar. ¿Y eso es cierto? Bueno, aunque fuera cierto, no tiene por qué hacerlo, pero ella misma me parece... Entonces me resigné a hacerle la pregunta que él estaba buscando desde hace tiempo. ¿Y los hombres te gustan? Sacudió otra vez la cadenita y la medalla y dijo: pero eso es inmoral, señor. Me hice un guiño que estaba a medio camino entre lo travieso y lo asqueroso. Y antes de que yo pudiera agregar nada, me preguntó: ¿o usted no lo cree así? Lo saqué, vendiendo boletines, y le mandé un trabajo de esos bien pudridores. Tiene por lo menos para 10 días de no levantar la cabeza. Eso es lo que me faltaba, un marica en la sesión. Parece que es del tipo con escrúpulos. ¡Qué alhaja! Una cosa es cierta, sin embargo, que la hermanita se las trae. Miércoles 24 de abril. Hoy, como todos los 24 de abril, cenamos juntos. Buen motivo, el cumpleaños de Esteban. Creo que todos nos sentimos un poco obligados a mostrarnos alegres. Ni siquiera Esteban parecía alunado. Hizo algunos chistes, aguantó a pie firme nuestros abrazos. El menú, preparado por Blanca, fue el punto más alto de la noche. Naturalmente, eso también predispone al buen humor. ¿No es del todo absurdo que un pollo a la portuguesa me deje más optimista que una tortilla de papas? ¿No se le habrá ocurrido a ningún sociólogo efectuar un detenido análisis sobre la influencia de las digestiones en la cultura, la economía y las políticas uruguayas? ¿Cómo comemos, Dios mío? En la alegría, en el dolor, en el asombro. Nuestra sensibilidad es primordialmente digestiva. Nuestra innata vocación de demócratas se apoya en un viejo postulado: todos tenemos que comer. A nuestros creyentes les importa solo en parte que Dios les perdone sus deudas, pero en cambio piden de rodillas, con lágrimas en los ojos, que no les falte el pan nuestro cada día. Y ese pan nuestro no es, estoy seguro, un mero símbolo. Es un pan alemán de a kilo. Bueno, comimos bien, tomamos un buen clarete, festejamos a Esteban, y al final de la cena, cuando revolvíamos lentamente el café, Blanca dejó caer una noticia. Tiene novio. Jaime la envolvió con una mirada rara, indefinida. ¿Qué es, Jaime? ¿Quién es? ¿Qué quiere Jaime? Esteban preguntó alegremente el nombre del infeliz. Yo creo que me sentí contento y lo dejé traslucir. ¿Y cuándo conocemos a esa moneda?, pregunté. Mira, papá, Diego no va a hacer esas visitas protocolares de lunes, miércoles y viernes. Nos encontramos en cualquier parte, en el centro, en su casa, aquí. Cuando dijo en su casa, debimos haber fruncido nuestros sueños porque ella se apresuró a agregar: vive con su madre en un apartamento, no tengan miedo. ¿Y la madre nunca sale?, preguntó Esteban, ya un poco agrio. No te pongas pesado, dijo Blanca, y enseguida me lanzó la pregunta: papá, quiero saber si vos me tenés confianza. Es la única opinión que me importa. ¿Me tienes confianza?
Cuando me preguntó tan así, a quemarropa, hay una sola cosa que puedo contestar. Y mi hija lo sabe. Claro que te tengo confianza, dije. Esteban se limitó a dejar constancia de su incredulidad en una sonora carraspera. Jaime siguió callado. Viernes 26 de abril. El gerente convocó otra reunión de jefes. No estaba Suárez. Por suerte, tiene gripa. Martínez aprovechó la ocasión para decir algunas verdades. Estuvo bien. Le admiro la energía. A mí, en el fondo, me importa un cuerno, la oficina, los títulos, las jerarquías y otras pavadas. Nunca me sentí atraído por las jerarquías. Mi lema secreto: cuanto menos jerarquías, menos responsabilidad. La verdad es que uno vive más cómodo sin grandes cargos. En cuanto a Martínez, está bien lo que hace. De todos los jefes, los únicos que podrían aspirar a una sugerencia, cargo a llegar a fin de año, seríamos, por orden de antigüedad, yo, Martínez y Suárez. A mí Martínez no me teme, porque sabe que me jubilo. En cambio, le tiene miedo a Suárez, porque desde que éste anda con Valverde, sus progresos han sido notables. De ayudante del cajero pasó a oficial número 1, a mediados de año pasó a oficial número 1 a jefe de expedición, y ya hace apenas 4 meses. Martínez sabe perfectamente que la única forma de defenderse de Suárez es desacreditarlo totalmente. Por cierto, que para eso no tiene que exprimir demasiado su imaginación, ya que Suárez es, en cuanto a cumplimiento, una calamidad. Se sabe inmune, se sabe odiado, pero el escrúpulo no ha sido nunca una especialidad. Había que ver la cara del gerente cuando el otro soltó su entripado. Martínez le preguntó directamente si el señor gerente no sabía si algún otro miembro del directorio tenía alguna hija disponible que quisiera acostarse con los jefes de sección, agregando que él estaba a las órdenes. El gerente le preguntó qué buscaba con eso, si quería que lo supieran o qué pasaba. De ningún modo, aclaró Martínez. Lo que busco es un ascenso. Tengo entendido que el procedimiento es este. El gerente daba lástima. El hombre sabe que Martínez tiene razón, pero además sabe que él no puede hacer nada. Por ahora al menos. Suárez es intocable. Domingo 28 de abril. Llegó Aníbal. Fui a recibirlo al aeropuerto. Está más flaco, más viejo, más gastado. De todos modos, fue una alegría volver a verlo. Hablamos muy poco, porque estaban las 3 hermanas y yo nunca me he llevado bien con esos loros. Quedamos en vernos uno de estos días. Me llamará a la oficina. Lunes 29 de abril. Hoy la sesión era un desierto. Faltaron 3. Además, Muñoz anduvo en la calle y Robledo tuvo que revisar las fichas de la sección de ventas. Menos mal que a esta altura del mes no hay mucho trabajo. El jaleo viene siempre después del primero. Aproveché la soledad y la escasez de trabajo para charlar un rato con Avellaneda. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste. Eso sí, le sienta la tristeza. Le afila los rasgos, le pone los ojos melancólicos, la hace más joven aún. Me gusta Avellaneda. Creo que ya escribí esto alguna vez. Le pregunté qué le pasaba. Se acercó a mi mesa y me sonrió. No dijo nada. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste, le dije. Y al fin, de que mi comentario tuviera el mismo equipo de palabras que mi pensamiento, agregué. Eso sí, le sienta la tristeza. No lo tomó como un piropo, solo se le alargaron los ojos melancólicos y dijo: Usted es muy bueno, señor Santomé.
¿por qué el señor Santomé? Dios mío, había sonado tan bien la primera parte. El señor Santomé. Me recordó mi casi cincuentena. Apagó inexorablemente mis humos y solo restaron fuerzas para preguntarle en tono falludamente paternal: ¿el novio? A la pobre Avellaneda se le llenaron los ojos de lágrimas. Sacudió la cabeza en un gesto que parecía una afirmación. Balbuceó un perdón y salió corriendo hacia el cuarto de baño. Yo quedé por un rato sin saber qué hacer. Delante de mis papeles, creo que estaba conmovido. Me sentí agitado, como hace mucho no me sentía. Y no eran los nervios de que alguien que ve una mujer llorando o a punto de. Mi agitación era mía, solo mía. Mi agitación de sentir a mi propia conmoción. De pronto se hizo la luz en mi propio cerebro. Entonces no estoy reseco. Cuando regresó a Avellaneda, ya sin lágrimas y un poco avergonzada, yo todavía estaba disfrutando egoístamente de mi novel descubrimiento. No estoy reseco. Entonces la miré con gratitud y como en ese momento, justo regresó Muñoz y Robledo. Ambos nos pusimos a trabajar, como obedeciendo a un secreto acuerdo. Martes 30 de abril. Vamos a ver, ¿qué me pasa? Todo el día estuvo transitando por mi cabeza como si se tratara de un eslogan recurrente, la única frase. Así que se peleó con el novio. Y a continuación, mi ritmo respiratorio se alegraba. El mismo día que descubro que no estoy reseco, me siento en cambio intranquilizadoramente egoísta. Bueno, creo que a pesar de todo, esto significa un paso adelante. Miércoles 1 de mayo. El Día de los Trabajadores más aburrido de la historia universal. Y para peor, gris, lluvioso, invernal. Las calles sin gente, sin omnibus, sin nada. Y yo en mi cuarto, en mi cama, camarera de uno solo. En este oscuro, pesado silencio de las 7:30. Ojalá fueran ya las 9 de la mañana y yo estuviera en mi escritorio y de vez en cuando mirar hacia la izquierda para encontrar aquella figurita triste, concentrada, indefensa. Jueves 2 de mayo. No quise hablar con Avellaneda. Primero, porque no quiero asustarla. Segundo, porque no sé realmente qué decirle. Antes, tengo que saber con precisión qué me estaba sucediendo. No puede ser que a mis años parezca de pronto esta muchacha que ni siquiera es definidamente linda y se convierta en el centro de mi atención. Me siento nervioso, como un adolescente. Eso es cierto, pero cuando miro mi piel que empieza a aflojarse, cuando veo estas arrugas de mis ojos, estas varices de mis tobillos, cuando siento por las mañanas mi tos, absolutamente necesaria para que mis bronquios empiecen su jornada, entonces ya no me siento adolescente, sino ridículo. Todo el mecanismo de mis sentimientos quedó detenido hace 20 años, cuando murió Isabel. Primero fue dolor, después indiferencia, más tarde libertad, últimamente tedio. Largo, desierto, invariable tedio. Durante todas esas etapas, el sexo siguió activo, pero la técnica fue de picoteo. Hoy, un programa en el ómnibus. Mañana, la contadora que estuvo de inspección. Pasado la cajera de Edgar Lamas. Nunca 2 veces con la misma. Una especie de inconsciente resistencia a comprometerme, a encasillar el futuro en una relación normal, de base permanente. ¿Por qué todo eso? ¿Qué estaba defendiendo? ¿La imagen de Isabel?
No lo creo. Ni siquiera me he sentido víctima de ese trágico compromiso que, por otra parte, nunca suscribí. ¿Mi libertad? Puede ser. Mi libertad es otro nombre de mi inercia. Acostarse hoy con una, mañana con otra. Bueno, es un decir. Alcanza con una vez por la semana. Lo que pide la naturaleza y nada más. Igual que comer, igual que bañarse, igual que ir al cuerpo. Con Isabel era diferente. Porque había una especie de comunión. Y cuando hacíamos el amor, parecía que cada duro hueso mío se correspondía con un blando hueco de ella. Que cada impulso mío se hallaba matemáticamente con su eco receptor, tal para cual. Igual que cuando uno se acostumbra a bailar con la misma pareja. Al principio, a cada movimiento corresponde una réplica. Después, la réplica corresponde a cada pensamiento. Uno solo es el que piensa, pero son los dos cuerpos los que hacen la figura. Sábado 4 de mayo. Aníbal me telefoneó. Mañana nos veremos. Avellaneda faltó a la oficina. Jaime me pidió plata. Nunca lo había hecho antes. Le pregunté para qué la precisaba. No puedo ni quiero decírtelo. Si quieres me la prestas, si no, guárdatela. Me da exactamente lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. Porque si tengo que pagar ese precio de chusma, de abrirte mi vida íntima, mi corazón, mis intestinos, etc., prefiero conseguirla en cualquier otro lado, donde solo me cobran interés. Le di el dinero, claro, pero ¿por qué tanta violencia? Una mera pregunta no es un precio de chusma. Lo peor de todo, lo que más rabia me da, es que generalmente hago esas preguntas por ser distraído, ya que lo que menos quiero es meterme en las zonas privadas de los otros, y menos en las de mis hijos. Pero tanto Jaime como Esteban están siempre en estado de preconflicto, en lo que a mí me respecta. Ya son tremendos pelotudos, pues entonces que se las arreglen como puedan. Domingo 5 de mayo. Aníbal no es el mismo. Siempre tuve la secreta impresión de que él iba a ser joven hasta la eternidad, pero parece que la eternidad llegó, porque ya no lo encuentro joven. Ha decaído físicamente, está delgado, los huesos se le notan más, la ropa le queda grande, el bigote está como deshilachado. Pero no solo es eso. Desde el tono de su voz, que me parece mucho más opaco que el que yo recordaba, hasta el movimiento de sus manos, que han perdido vivacidad, desde su mirada, que en el primer momento me pareció languida, pero después me di cuenta de que era solo desencantada. Hasta sus temas de conversación, que antes eran chispeantes y ahora son increíblemente grises. Todo se sintetiza en una sola comprobación. Aníbal ha perdido su goce de vivir. No habló casi nada de sí mismo, es decir, habló solo superficialmente de sí mismo. Junto a algún dinero, parece. Quiere establecerse aquí con un negocio, pero aún no ha decidido en qué ramo. Eso sí, se sigue interesando en la política. No es mi fuerte. Me di cuenta de eso cuando él empezó a hacer preguntas cada vez más incisivas, como buscando explicaciones a cada cosa que no alcanza a comprender. Me di cuenta de que esos temitas que uno a veces barajea en charlas de oficina o de café, o sobre los cuales vagamente piensa de refilón cuando lee el diario durante el desayuno, me di cuenta de que sobre esos temas yo no tenía una verdadera opinión formada. Aníbal me obligó, y creo que me fui afirmando a medida que le respondía. Me preguntó si yo creía que todo estaba mejor o peor que hace 5 años, cuando él se fue.
peor, contestaron mis células con unanimidad. Pero luego tuve que explicar. Ufa, qué tarea. Porque en realidad la coima siempre existió. El acomodo también, los negociados, idem. ¿Qué está peor entonces? Después de mucho exprimirme el cerebro, llegué al convencimiento de que lo que estaba peor es la resignación. Los rebeldes han pasado a ser semi-rebeldes, los semi-rebeldes a resignados. Yo creo que en este luminoso Montevideo, los dos gremios que han progresado más en estos últimos tiempos son los maricas y los resignados. No se puede hacer nada, dice la gente. Antes solo daban su coima el que quería conseguir algo ilícito. Vaya y pase. Ahora también da coima el que quiere conseguir algo lícito. Y esto quiere decir un relajo total. Pero la resignación no es toda la verdad. En el principio fue la resignación, después el abandono del escrúpulo. Más tarde, la comparticipación. Fue un ex resignado quien pronunció la célebre frase: si tragan los de arriba, yo también. Naturalmente, el ex resignado tiene una disciplina para su deshonestidad. Es la única forma de que los demás no le saquen ventaja. Dice que se vio obligado a entrar en el juego, porque de lo contrario su plata cada vez valía menos y eran más los caminos rectos que los que se le cerraban. Siguen manteniendo un odio vengativo y latente contra aquellos pioneros que lo obligaron a seguir esta ruta. Quizás sea, después de todo, el más hipócrita, ya que no hace nada para zafarse. Quizás sea también el más ladrón, porque sabe perfectamente que nadie se muere de honestidad. Lo que es no estar acostumbrado a pensar en todo esto. Aníbal se fue a la madrugada y yo me quedé tan inquieto que no quise pensar en Avellaneda.